Ok, Luis, vamos a empezar con la clase. Te das cuenta, hoy va a ser diferente. Hoy vamos a, pues a trabajar con el pizarrón, porque en la parte de matemáticas, pues vamos a ocupar pues muchos números, tengo que rayar, tengo que marcar, y hay que buscar la forma en que ustedes lo entiendan. Y por PowerPoint, pues no me funciona mucho el asunto, es un poco difícil dar clases de matemáticas. El primer tema que vamos a ver va a ser la unidad 1, números y operaciones matemáticas. ¿Sale? Entonces ponemos como título en su libreta que sacaron, números y operaciones aritméticas. Ese va a ser el título que van a tener en su libreta. Por esta ocasión sí van a ocupar libreta, repito, porque son matemáticas y no hay otra forma de aprender matemáticas más que haciendo ejercicios. Entonces, si alcanzan a ver lo que escribo de forma derecha? Sí. Ok, porque yo lo veo de forma inversa, no sé por qué lo veo inverso. Pero bueno, lo importante es que ustedes lo vean bien. Ok, ahora, por favor, a ver, Kevin, o bueno, Luis, ¿nos puedes leer el 1.1 que es un número? Y tú, Kevin, prepara tu guía en la página 4. ¿Qué qué son los números, Luis? ¿Sí tienen su guía, chicos? Yo lo leo si quiere. Ah, ya salió Luis, sí, por favor. Dice los números. Un número es una representación simbólica de una cantidad. Han sido usados desde hace miles de años hasta la era actual. La primera forma de contar fue con los dedos. De ahí la palabra dígito y ahí que solo existían 10 números, aunque con ellos se pueden formar cantidad infinita de combinaciones. Ok, ¿sale? Entonces, un número es un símbolo, ¿sale? Nosotros tenemos que un número es un símbolo. ¿Qué es un número? Es un símbolo. ¿Qué representan los números? Representan una cantidad, representan una cantidad. ¿Cuántos números nosotros conocemos en la vida real? ¿Cuántos? A ver, chicos, ¿cuántos son los números ordinarios que conocemos nosotros? ¿Cuántos, Luis? 10, ¿10? ¿Cuáles son? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para efecto de matemáticas, el 0 siempre lo voy a poner con un guión para distinguirlo de la letra O. Y el 9 siempre va a aparecer una G. Ajá. Y las letras G para el efecto de matemáticas las voy a hacer así. Cuando hagamos ecuaciones, este va a ser 0 y este va a ser 9. ¿Sale? Y una vez ya estamos dejando las reglas para poder hacer lo siguiente. ¿Qué otro tipo de números conocen o han trabajado? Son los números ordinarios. ¿Qué otro tipo de números existen? ¿Se han oído hablar de los números romanos? No. Tenemos el 1, el que está en el reloj de Pachuca, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. ¿Vale? Esos son los números romanos. Ya tenemos números ordinarios y números romanos. Ahora, ¿qué otro tipo de números conocen? ¿Qué
otro tipo de números conocen, chicos? Por ejemplo, ¿quién inventó el cero? ¿Sí recuerdan quién inventó el cero en sus clases de la primaria? Ahí debieron de haber visto quién inventó el cero, porque antes no existía el cero. ¿Quién lo inventó? ¿Sí se acuerdan, chicos? ¿Quién lo inventó? Chicos, ¿los tengo en casa o no? ¿Quién lo inventó, chicos? Los mayas inventaron el número cero. Y el número cero era una concha, o como una especie de ojo. El número uno, ¿cómo era con los mayas? Un punto. El número dos, pues un dos. El número tres, pues tres bolitas. El número cuatro, cuatro. El número cinco, una línea. ¿Cómo es el número seis? ¿Cómo sería el número 6 siguiendo esta lógica? ¿Cómo creen que sería el 6? El 1 es un punto, el 2 dos puntos, el 3 tres, el 4 cuatro puntos, el 5 una línea. ¿Cómo sería el 6? Siguiendo la lógica que les estoy mostrando. Una línea y un punto. Una línea y un punto, este sería el 6. El 7, ¿cómo sería? Una línea y dos puntos. Los mayas se encontraron con un problema del cero. Pero el cero, ¿cuánto vale? ¿Vale mucho o vale poco? ¿Cuánto vale el cero, chicos? ¿Qué valor tiene el número cero? A ver, Kevin, ¿qué valor tiene el número cero? ¿Cuánto vale el cero, chicos? Luis, ¿cuánto vale el cero? Nada. Nada. Pues yo digo que depende. ¿Puedo borrar esta parte que está en el pizarrón? ¿Ya la copiaron? Sí. Kevin, ¿ya la copiaste? ¿Te tengo en clase, Kevin? Mande, ¿Ya copiaste lo que está en el pizarrón? voy. Cópienle. Nada más falta lo de abajo. Órale. ¿Sí se alcanza a ver lo de abajo o no? Sí, Ok. Entonces, el número 0, ¿cuánto dices que vale, Luis? ¿No vale nada? El número 0 va a tener un valor dependiendo la posición en la que se encuentre. Pero antes de darle un valor al número 0, tenemos que conocer lo que viene siendo la recta numérica. Es decir, el número que es un símbolo que representa una cantidad. Este me representa una cantidad de 6. Este símbolo también me representa la cantidad de 6. Y este otro símbolo me representa también la cantidad del número 6. Es decir, son puros símbolos que nos dan esos valores, y esos valores nosotros los ocupamos para poder pues hacer cálculos, ¿sale? Ahora sí puedo borrar. ya. Muy bien, sale. ¿Qué es la recta numérica? ¿Qué tienen en su guía? ¿Qué es la recta numérica? A ver, alguien que me diga qué es la recta numérica. En su guía, ¿qué dice? A ver, Luis, por favor, ¿qué dice? La mayoría de los números, la mayoría de los números pueden representarse en una línea imaginaria a la que llamamos recta numérica. La recta numérica es infinita. Recta numérica. Entonces, ¿qué es de acuerdo a lo que acabas de leer? ¿Qué es la recta numérica? ¿Qué es, Luis? Una línea donde
se pueden representar los números. Exactamente, la recta numérica es una línea, aquí está, es una línea, donde se pueden representar los números. Ahorita los números los vamos a representar en esta recta y vamos a poner al famoso número 0. Ustedes me dicen, el 0 no tiene valor. Efectivamente, aquí como lo estoy dibujando o representando no tiene un valor, pero ese valor va a tener una cantidad, digamos, positiva o una cantidad negativa, depende en la posición que nosotros lo estemos acomodando. Por ejemplo, hacia el lado derecho, ¿qué tipo de números va a haber? ¿Qué tipo de números? Positivos. Positivos, ¿sale? Del 0 hacia la derecha siempre va a haber números con signo positivo, y del 0 a la izquierda con números negativos. La recta numérica nos sirve para representar este tipo de números. 1, 2, 3, 4. También lo podemos representar en fracciones. Por ejemplo, esta fracción, ¿qué significa? La que voy a encerrar en color verde. 10 medios. ¿Qué número es en realidad? 5. El 5. Y efectivamente es el número que sigue. 1, 2, 3, 4, 10 medios. Ojo, no quiere decir que sea un número diferente, sino que representa el número 5. Ya estamos viendo distintos conceptos diferentes. El primero, recta numérica. Es una línea para representar los números. ¿Qué es un número? Es un símbolo. Pero este símbolo representa un valor. Obviamente, lo que encerré en cuadro, ¿qué número representa? Otra vez, ¿qué número representa el que presenté en cuadro? 5. El 5. Si me representa el número 5, entonces lo estoy representando en forma de fracción. Son números positivos. Ahora vamos a la izquierda. Si yo represento así, menos 3 tercios, ¿qué número va a ser ahora? ¿Qué número va a ser? 1. ¿Pero con qué signo? Negativo. 1 negativo. 3 entre 3, ¿cuánto da? Menos 1. ¿Sale? Ahora aquí está menos 2, menos 3, menos 4, y así hasta el infinito, y hasta el infinito positivo, y hasta el infinito negativo. Es decir, ya estamos aprendiendo cómo posicionar los números, y ya sea por número entero o por fracción. Para eso sirve la recta numérica. Con la recta numérica podemos representar, no solo, en su guía dice números enteros, pero también podemos representar fracciones o la combinación de los mismos. Por ejemplo, si yo pongo este número aquí, por ejemplo, en realidad, ¿qué número es ese? Vamos a ponerlo más fácil. Así, ¿qué número es ese? ¿Qué número me representa este? Si se dan cuenta, estamos combinando números enteros con fracciones. ¿Qué número me representa ese? ¿Sí sabes, Luis? ¿O lo explicamos? 3.5. 3.5. ¿Cómo lo sacaste? Pues 4 medios es 0.5. Ok. Ojo. Ya dijimos, la recta numérica representa números. ¿Qué es un número? El número es un símbolo que nos representa un valor. En este caso, con este símbolo estamos representando al menos 1. Con este otro símbolo, al número 5. ¿Cómo se saca el valor de este que está combinando números enteros con fracciones? Acuérdense, cuando vamos a calcular un número entero por una fracción, siempre multiplicamos el denominador
y después le sumamos el numerador. Es decir, esto va a ser igual a 3 por 2, ¿cuánto va? ¿Cuánto da, chicos? 3 por 2, 6. 6. Más 4, 10. 10 ¿qué? Este se pasa directo. 10 medios. ¿Y qué número me representa este? 10 medios, ¿a cuánto es? ¿A cuánto es, chicos? ¿A cuánto es, Luis? ¿A 5 enteros? 5, ¿sale? Entonces, ya descubrí 3 formas de representar al número 5. Una con un número entero. Otra forma viene siendo combinando entero con fracción, ¿sale? Y la otra viene siendo simplemente con una fracción, ¿sale? Son 3 formas de representar al número 5. ¿De qué otra forma la puedo representar? A ver, anteriormente, ¿de qué números hablábamos? ¿De qué otro tipo de números? Por ejemplo, este romano representa también el 5. Esta línea con los mayas representa también al número 5. Entonces, queda claro qué es el número, qué es la recta numérica y cuántas variantes podemos utilizar para representar un solo número. Chicos, ¿alguna duda que tengan hasta ahorita? ¿Ya copiaron? ¿Puedo borrar, chicos, para seguirle? Sí. Ok, Dani, ¿puedo borrar? Sí. Ok, sale. Abajo de la recta numérica vemos la clasificación de los números. ¿De cuántos tipos tenemos de acuerdo a lo que tienen en su guía? Dice números reales. ¿Qué es un número real? ¿Qué es un número real, chicos? Alguien que me diga qué es un número real, por favor, allí en su guía. A ver, Dani, por favor, ¿qué es un número real y un irreal? Números reales son aquellos números que se pueden representar en la recta numérica. Ok, ajá. Racionales, enteros, decimales finitos, decimales constantes, negativos y positivos. Irracionales, decimales infinitos e incontantes. Ok. Números irreales. Son aquellos números que se pueden representar en la recta numérica. Que no. Que no se pueden representar en la recta numérica. La raíz par de un número negativo, cualquier número dividido entre 0, el logaritmo de un número negativo. Ok. Entonces, los números reales son todos aquellos que yo puedo representar en la recta numérica. Nuevamente, dibujamos nuestra recta numérica. Ok. Aquí pongo el 0. Acá van a estar los números positivos. Acá los negativos. Después del 0, ¿quién sigue entero? El 1, el 2, el 3, el 4 y vamos a suponer que llega hasta el 5. Podemos representar un número real, siempre va a ser un número entero. También puede ser negativo. Ahí nos dicen lo que acaba de leer esta Dani. Menos 1, menos 2 y así hasta la izquierda los negativos. Pero también nos dice que podemos tener números decimales. Por ejemplo, aquí en medio, ¿qué número podemos tener? El 0.5. ¿Sale? Después del 0.5 entre el 1 y el 2, ¿a quién podemos tener? Chicos. A ver, ayúdenme. Si tenemos al punto 5 aquí a la mitad, ahora aquí a la otra mitad, entre el 1 y el 2, ¿a quién vamos a tener? 1.5. 1.5, acá.
al 2.5 y así sucesivamente. Esos son los números decimales finitos, pero también podemos tener los símbolos de números irracionales. Un número irracional es todo aquel número que no nos lo podemos imaginar, pero que se puede representar en la tabla, en la recta numérica. Por ejemplo, este símbolo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este símbolo? Pi. Pi, exactamente. Pi. Y pi no solo es un símbolo, también es un número. ¿Qué valor tiene pi? 3.1416, algo así. 3.14, 16, 19, hasta quién sabe cuántos números. Este número, como es un número real del tipo irracional, también lo puedo representar aquí en la recta numérica. Este va a estar por aquí más o menos. Aquí va a estar el número pi. También puedo representar al número pi en la recta numérica. ¿Por qué? Porque es un número real del tipo irracional. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahorita con los números? Ya sabemos que es un símbolo que representa un valor. ¿Qué más sabemos de los números? Que hay distintos tipos, números racionales y números irracionales, que forman parte de los reales. Los irreales son los que no podemos representar. ¿Sí trajeron su calculadora? A ver, alguien que me divida, por ejemplo, 20 sobre 0, ¿cuánto da? Cero. Ahora, al revés, 0 entre 20, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 0 entre 20? ¿O qué les sale? Cero. ¿También les da 0? Sí. A ver, alguien con su calculadora, por favor. Da 20. 0 entre 20, ¿cuánto da? 20. 0 entre 20 da 20. A mí me salió 0 también. Ok, a ver, vamos a ver. 0 entre 20. 0. Ok. Ahora 20 entre 0. ¿Cuánto da 20 entre 0? El que les dije primero. Vamos a hacer dos. Dijimos cuánto da 0 entre 20, ¿cuánto da? Bueno, es que a mí me marcó error en la calculadora. Muy bien. ¿En cuál te marcó error? ¿En 0 entre 20 o 20 entre 0? 20 entre 0. Aquí marca error, ¿no? Sí. Por lo tanto, es un número irreal. Aquí sí existe. Tengo 0 manzanas que la voy a dividir entre 20 personas. ¿Cuántas manzanas le toca a cada una? 0. Por lo tanto, este es un número real. El 0 entre 20. Y el 20 entre 0. Tengo 20 manzanas y la quiero repartir a 0 gentes. Pues no puedo dividirlas. Por lo tanto, es un error. Es decir, es un número irreal porque no existen estas personas. Entonces, un número irreal puede ser todo aquel número que se divide entre 0. Cualquier número, el que sea, puede ser pi entre 0, 1 entre 0, 20 entre 0. Y también la raíz de un número negativo. Hagan el ejercicio, por ejemplo, con la raíz negativa de 9. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, chicos, en su calculadora? Les da error, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque no existe, no se puede hacer esa operación.
Y por ejemplo, dice que también los logaritmos. En su calculadora pongan logaritmo de -2. ¿Cuánto les da? También les da un error. ¿Por qué sale error? Porque son números irreales. Estos números, cuando ustedes los vean en alguna operación, sí los van a poder trabajar, pero se trabajan de manera irreal. Obviamente en la calculadora les da error porque son números imaginarios. Solamente se pueden trabajar en el papel, más no en la calculadora. ¿Alguna duda hasta ahorita de lo que llevamos de los números? Chicos, ¿todo bien? Sí. Ok, ¿puedo borrar el pizarrón? Sí. Ok, sale. Entonces, recordando, ¿qué es un número, Kevin? ¿Qué dijimos que era un número? ¿Qué es un número? A ver, Luis, ayúdale, o Dani, ¿qué es un número? ¿Qué dijimos que era un número? Símbolos que se utilizan para representar una cantidad. Ok, ahora ya que sabemos qué es un número, cuántos tipos existen, dónde lo podemos representar, etcétera, vamos a hablar de operaciones matemáticas. ¿Para qué nos sirven las operaciones matemáticas? ¿Para complicarnos la vida en la escuela? ¿Para qué creen que nos sirven las operaciones matemáticas? Chicos, ¿para qué nos sirven las operaciones matemáticas? ¿Cuántas conocemos? A ver cuántas operaciones matemáticas conocen. 4. 4. ¿Cuáles son? Suma, resta, multiplicación y división. Tenemos la suma, resta, la multiplicación y la división. ¿Sale? El operador de la suma, ¿cuál es? Pues la cruz. El de la resta, guión medio. El de la multiplicación, una cruz, un punto o paréntesis. Esos son los operadores de la multiplicación. De la división es un guión medio con un punto marcando la división. También puede ser la cajita que nosotros conocemos, y también puede ser simplemente la línea, y aquí un número cualquiera con otro número cualquiera. Estos son los operadores de las 4 operaciones básicas fundamentales. ¿Cuál es el operador contrario de la suma? ¿Cuál es el operador contrario de la suma? ¿La resta? La resta, correcto. El operador contrario de la resta, la suma. El operador contrario de la multiplicación, una división. Y el operador contrario de la división, una multiplicación. Con estas operaciones matemáticas nosotros le damos sentido a todo lo que viene siendo las actividades cotidianas de la vida. Por ejemplo, en la escuela, cuando ustedes están estudiando, pues se preocupan porque no reprueben. ¿Y qué es lo que hacen? Automáticamente, ¿qué hacen? Pues van haciendo las cuentas para ver cuántos puntos les falta para pasar una materia. Cuando van a ahorrar para comprar ropa, algún utensilio, algún juego o algo que les guste, ustedes están haciendo cuentas. Tienen que hacer cuentas de cuánto reciben a la semana o al mes, cuántos son los gastos forzados que tienen que hacer y cuánto les sobra y cuánto pueden ahorrar.
En todas estas actividades ustedes manejan las operaciones matemáticas. Ahora, se supone que todo esto ya lo hemos visto en ¿cómo se dice? En la primaria. Desde la primaria nosotros hacemos operaciones. Ajá. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo aquí un solecito bien contento. Y ese solecito yo le quito un valor que sea 4. Y este es igual a 6. ¿Cuánto vale el solecito? ¿Cuánto vale, chicos? Tengo un sol y le quito un valor de 4 y me queda 6. ¿Cuánto vale el sol? Chicos, Diez. el sol vale 10. ¿Sale? Perfecto. Pero ¿por qué cuando les ponemos esto, x menos 4 es igual a 6? ¿Por qué cuando al sol le ponemos una letra cualquiera se espantan? ¿Cuánto vale la x aquí? ¿Cuánto vale? 10. Vale 10, ¿no? La x va a valer 10. Ahora, ¿qué pasa si yo les pongo esto? X cuadrada más 6 es igual a 180. Si se dan cuenta, ahora la x, que también puede ser un solecito, tiene un exponencial al cuadrado. ¿Cómo resuelven esta operación? Ahora vamos a subirle de nivel. Vamos a suponer que ahora no tenemos solo la x, tenemos ahora x cuadrada más a sobre 2 más c es igual a 250. Si se dan cuenta, ahora tenemos un solecito más una luna y más una casita. Va subiendo de nivel el tipo de lenguaje matemático que yo estoy utilizando, porque en realidad esto es un lenguaje. ¿A qué me refiero con que es un lenguaje matemático? Por ejemplo, si yo les pongo este valor, ¿cómo se lee matemáticamente esta operación? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee, chicos? ¿Cómo lo leerías, Dani? 2a Ajá, menos 100 ajá. es igual a 50. 2a menos 100 es igual a 50. Ok. Esa es la lectura que tú le das como sentido común. Pero en realidad, ¿cómo se lee? Bueno, no sé si se multiplica pues 2 por a. Exactamente. Esto también implica que se diga el doble del valor de a, le resto 100 y obtengo 50. Esto también así se lee de manera matemática. El doble de a, si al doble de a, también se puede leer de la siguiente manera. Le quito 100 al doble de a para que me dé 50. O también, a multiplicada por 2, le tengo que quitar 100 para que me dé 50. O también, como lo acaba de decir Dani, de manera convencional, 2a menos 100 es igual a 50. ¿Pero qué quiere decir todo este tipo de lectura? Quiere decir que el doble de a le tengo que quitar 100 para que me dé 50. Ajá. O sea, son valores o es un operador del lenguaje algebraico. Por ejemplo, si yo pongo este valor, simplemente nada más a, ¿qué significa? Aparte de 2a.
¿Qué significa? Esto se va a significar el doble de un número cualquiera. ¿Sale? Esto significa el doble de un número cualquiera. Este es el lenguaje algebraico, el doble de un número cualquiera. Entonces, aquí, ¿cómo se va a leer? El doble de un número cualquiera restado con 100 para que me dé 50. ¿Sí se entendió? Ahora, si yo pongo 3A, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir 3A? En lenguaje algebraico. Chicos, si 2A es el doble, 3A, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el triple? ¿El triple de quién? De A. En este caso, A es un número cualquiera. Hay que aprender, para que las matemáticas no sean fáciles, hay que leer a modo de lenguaje algebraico. Es correcto, 2A, porque es nuestro lenguaje común, nuestro lenguaje humano. Pero en el lenguaje algebraico, esto quiere decir el doble de un número cualquiera, el triple de un número cualquiera. Ajá. Ahora, por ejemplo, si yo le pongo ahora A más B, ya lo leí. Estoy diciendo que esto se lee A más B en el lenguaje humano o en el lenguaje cotidiano. Pero en el lenguaje algebraico, esto quiere decir la suma de dos números. ¿Qué condición tiene que tener esos números? ¿Que son qué? Este se lee algebraicamente la suma de dos números, pero ¿qué tipo de números? Por ejemplo, aquí les pongo otro. A más A. Esto también quiere decir la suma de dos números. ¿Sí se alcanza a ver hasta acá abajo? Yo no lo, Sí. yo no lo veo en mi pantalla, pero ustedes sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué de diferencia tiene el primero con el segundo? ¿Qué de diferencia tiene el primero con el segundo? La primera suma con la segunda suma. ¿Qué de diferencia tiene, chicos? A ver, chicos, ¿qué de diferencia tiene? En la de B se suman dos números diferentes. Correcto. Ajá. Y en la tercera, perdón, en la segunda, Dos números iguales. iguales. Eso es el lenguaje algebraico. En la primera es la suma de dos números diferentes, en la segunda la suma de dos números iguales. Aunque esto igual se puede leer de esta forma. El doble de un número cualquiera. ¿Por qué? Porque es el mismo número. Voy a terminar la sesión, chicos, antes de pasar al siguiente bloque. Ya casi termina la sesión. Entonces, termino de una vez esta y nos conectamos de inmediato, por favor. Ahí está. Bueno, ya estamos de regreso. Entonces, ahorita ya empezamos a ver lenguaje algebraico. ¿Qué otro tipo de lenguaje podemos nosotros encontrar? Si se dan cuenta, estamos empezando desde cero. De hecho, las matemáticas son fáciles siempre y cuando aprendamos el lenguaje algebraico. Por ejemplo, ahora, si yo les pongo esto, ¿qué dijimos que significa el punto? Multiplicación. Multiplicación. Esta es la letra A y esta es la letra B.
La multiplicación, ¿cómo es en el lenguaje algebraico? Esto quiere decir el producto de dos números diferentes. Esto quiere decir el producto de dos números diferentes. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, si yo les pongo ¿cómo será su lenguaje algebraico? ¿Cómo va a ser, chicos? ¿Qué dijimos que significa? ¿Qué dijimos que significa hace rato? Chicos, ¿qué significaba A más B? La suma de dos números diferentes. La suma de dos números cualquiera. Ya tenemos lo del centro. La suma de los números cualquiera o diferentes, que no sean iguales. ¿Y qué dijimos que significaba hace rato? ¿Qué dijimos que significa? El doble. Entonces, como va primero, así es, el doble ¿de quién? De la suma de dos números cualquiera. ¿Ya lo vieron? El doble de la suma de dos números cualquiera. Así se lee. Nosotros regularmente lo que hacemos es 2 multiplicando A más B. Pero el lenguaje algebraico quiere decir el doble de la suma de dos números cualquiera. ¿Sale? ¿Por qué es importante el lenguaje algebraico? Si les dicen, por ejemplo, a ver, ¿cómo escribirían esto? La edad de... Vamos a ponerle la edad de Luis. Bueno, otro, para que no sean nombres de ustedes. La edad de Pepito es el doble de la edad de Mariana. Ajá. La edad de Pepito es el doble de la edad de Mariana. Pero siempre y cuando la edad de Pepito viene tomando un valor diferente de la de Mariana. ¿Cómo lo representamos en lenguaje algebraico? Es decir, la edad de Pepito es el doble de la edad de Mariana. Si la edad de Pepito es Y y la edad de Mariana es X, entonces, ¿cómo se representaría? Dijimos, ¿qué personajes tenemos? A Pepito y a Mariana. La edad de Pepito es el doble de ¿quién? De la de Mariana. Ajá. La edad de Pepito es el doble que la de Mariana. Por lo tanto, Pepito, aquí utilizamos Mariana con X. Lo ponemos con Y. Entonces, ¿cómo va a estar representado el enunciado que acabo de decir? Y es igual a 2X. La edad de Pepito es el doble que la edad de Mariana. ¿Sí se entendió, chicos? Mariana viene siendo X, Pepito viene siendo Y. Pero el 2 me indica que es el doble. Entonces, ¿cómo representamos el ejercicio que acabo de decir? La edad de Pepito es el doble de la edad de Mariana. Ajá. ¿Cómo se representa? Pepito viene siendo Y, la edad de Pepito es Y la edad de Mariana es X, pero al doble, porque tiene que ser la misma edad de Pepito, o sea, el doble. ¿Sí se entendió, chicos? Sí, ¿Dudas hasta ahorita con esto? ¿Puedo borrar?
Sí. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que Kevin tiene 125 o 150 pesos, vamos a ponerle. Kevin tiene la cantidad de 150 pesos, ¿sale? Tiene 150 pesos y estos son, digamos, son 30 pesos más que lo que tiene Luis. Ajá. Kevin tiene 150 pesos, que son 30 pesos más de lo que tiene Luis. Por lo tanto, pregunta, ¿cuánto dinero tiene Luis? ¿Cuánto tienes, Luis, de acuerdo al ejercicio? Así a simple vista. 120. 120, ¿por qué? Porque Kevin tiene 150 y son 30 pesos más que lo que tú tienes. Por lo tanto, tú tienes 120. En el lenguaje común lo resolvimos de manera automática. Pero, ¿cómo lo representas en lenguaje algebraico? En este caso, la incógnita, ¿quién es? Luis. Por lo tanto, Luis es la X. Ajá. Y sabemos que Kevin tiene la cantidad de 150, pero es más de lo que tienes tú. La operación contraria va a ser 30. Por lo tanto, ¿cuánto tienes tú, Luis? 120 pesos. Es decir, este lenguaje común lo convertimos al lenguaje algebraico. ¿Se entiende, sí o no? Sí. Ok, chicos. De tarea se va a quedar el ejercicio de la página 10, que es del lenguaje algebraico. ¿Se ubica en la página 10? Aquí en la página 10 viene una parte de ejercicio antes del 2.3 y ahí van a ser esos incisos, esos enunciados que vienen ahí los van a convertir al lenguaje algebraico. ¿Alguna duda hasta ahorita? Chicos, hasta ahorita vamos bien, ¿no? Con las mate. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? ¿No hay dudas? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Ahora vamos a hacer operaciones bien sencillas. Si tienen los dos su libreta, ¿verdad, chicos? Sí. Kevin, ¿tienes tu libreta a la mano? Sí. Kevin, te tengo en clase. Kevin, te tengo en clase. Chicos, Kevin, ¿estás en clase o no? No está Kevin en clase. Sale, a ver, vamos a ver. En su libreta van a escribir estas operaciones y le van a dar su resultado. Tienen 5 minutos. Y a ver cuánto les dan la primera y cuánto les dan la segunda. Si se dan cuenta, son sumas, restas y multiplicaciones y divisiones. Vamos a ver qué tanto hay. Les ayudo, Kevin. Ya nada más queda tú, Luis.
La mayoría de los que se reprueban matemáticas repiten el examen único. Entonces es importante que estén en clase. ¿Sale? Si ven la grabación, pues qué bueno, pero si no, échenle. Tú me dices cuando ya hayas terminado, Luis. Sí, yo le digo. ¿Tú tienes el primero, Luis? ¿Cómo? ¿Ya tienes el primero? Ya. ¿Cuánto te dio? 111. 111. ¿El segundo? Todavía no. Ya en 10 segundos lo tengo. Ok, tranquilo. En el segundo me dio 77. 7. ¿Lo hiciste mental o en la calculadora? Honesto. O sea, En los dos. en los dos. Bueno, es que, o sea, pongo primero bueno, pongo el número completo, la Ujú, operación completa, ujú. y pues en los que son rápidos, así como 2 por 5 y así, pues ya lo hago, pero si son varias de esto más esto, pues los escribo y les doy igual y ya. Ok, vamos a ver el primero. ¿Cómo se hacen este tipo de operaciones? Primero, identificamos las operaciones de mayor jerarquía. Siempre van a ser las multiplicaciones o las divisiones. Aquí tengo una división, aquí tengo una multiplicación. Aquí tengo otra operación de jerarquía. No, solamente la multiplicación. Ahora Sí, empezamos a resolver paso por paso. 9 más 102, ¿cuánto es? 111. 111. Menos, ahora sí, 2 por 5, 10. 10 más 10. Ok. Automáticamente, como tengo recíprocos u opuestos, Se menos cancela. 10 más 10 se eliminan y me queda efectivamente 111. Ahora, para el siguiente, 120 entre 2, ¿cuánto da? 60. 60 más 5 por 4, 4 por 5, 20. Menos 3 es igual, ahora sí, 60 más 20, 80 menos 3, 77. Correcto, Luis. Ya venías trabajando tú con operaciones de jerarquía. Normalmente se comete el error siguiente. Se hace todo corrido. Es decir, se suma 9 más 102 menos 2 por 5 más 10. Lo que se hace de manera errónea lo van haciendo de corrido. 9 más 102, ¿cuánto da? 111 menos 2,
109. 109 por 5, ¿cuánto da 109 por 5? O sea, normalmente lo que se hace es esto, suman el 9 más el 102 y les da 111. Menos 2 les va a dar 109. 109 por 5, ¿cuánto da? Por ahí en tu calculadora, ¿listo? 545. Da 545 más 10 les da 555. Cometen este error. Afortunadamente, pues tú ya vienes trabajando con jerarquías. Siempre cuando tengamos unas operaciones así, de hecho así viene su examen único. El examen único viene con este tipo de operaciones, que son muy largas, estas están cortas, pero para ustedes van a venir operaciones más largas. Estas operaciones las tienen que resolver de manera de jerarquías, es decir, identificar primero multiplicaciones y divisiones, resolver primero lo que está, las marcan con paréntesis, y una vez que ya las tengan, pues se hace por partes. Ok, entonces si no hay dudas en esta parte, Luis, vamos a ver lo que viene siendo leyes de los signos y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Qué has oído o qué sabes de la clase de la ley de los signos? Perdón. Que negativo y negativo es positivo, positivo y positivo es positivo, negativo y positivo es negativo, y positivo y negativo es negativo. Okay. Aquí estamos recordando matemáticas simples, lenguaje algebraico, que es un número, cómo son las operaciones jerárquicas y cómo es que las vamos a ocupar. Donde más se truena en el examen único es en esto, en leyes de los signos. Nos acaba de decir que más por más, ¿cuánto nos da? Positivo. Menos con menos, ¿cuánto me da? Positivo. Más con menos y en su inversa, menos con más, nos va a dar negativo. ¿Sale? Es importante manejar las leyes de los signos para que nosotros podamos darle el valor a ciertas operaciones. Las operaciones que incluimos hace rato también se pueden modificar con lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a ver. 108. Cuatro más 6. Por ejemplo, a ver Luis, por favor, esa operación, ¿cuánto da? ¿Cuánto da Luis?
Sí está más difícil, ¿no, Luis? Sí, pero ahí voy. Ok. Creo que es 337, pero no estoy seguro. ¿Cuánto? 337. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 337. ¿Está bien? Es lo que dan. ¿Cómo se hace para más rápido? Identificamos ahora con corchetes, porque hay paréntesis, jerarquías. La primera es una división y la siguiente una multiplicación. De hecho, tenemos nada más dos jerarquías. 108 entre 4, ¿cuánto da? Menos 27. Exactamente, 27, pero ojo, el signo nos vamos a ocupar menos 27. Ahora bajamos el signo más que tenemos aquí. Y ahora, ¿cuánto da 6 por 50? 300. Da 300. Pero tenemos este otro signo que nos afecta y lo ponemos aquí. Obviamente le tenemos que poner paréntesis para que no se confunda con estos dos. Y ahora bajamos el signo menos, este menos que está acá, y ponemos menos 10. Esto va a ser igual a, ahora sería, tenemos que convertir este signo. Tenemos menos 27, menos por, perdón, más por menos, menos 300, ¿sale? Ahora este signo menos 10, y ahora sí sumamos. Digo sumamos porque son todos negativos. Menos 27 menos 300, ¿cuánto da? Menos 327. Menos 10, ahora nos da menos 337. Así es como se nos da la operación. Si te das cuenta, Luis, identificando las jerarquías, obtenemos el valor correcto más rápido. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. Ok. Entonces, si no hay dudas... Bueno, sí, una. ¿Qué pasó? En la jerarquía, si hay, por ejemplo, o sea, lo último que se resuelve son sumas y restas, Exacto. luego multiplicaciones y divisiones, pero, por ejemplo, si hay
¿cómo se dice? Un número con potencia, ¿se resuelve al principio o después de la multiplicación o cómo? Si hay vamos a poner las jerarquías. Buena pregunta. De hecho, fue a propósito. La primera jerarquía siempre la van a tener los exponentes. Un exponente puede ser, pues sí, una elevación o una raíz, ¿sí? Después de eso va a seguir jerarquía, división o multiplicación, y hasta el último, sumas y restas. Pero ojo, ojo con quién. Ojo con esto. Ojo con las leyes de los signos. Porque si no prevemos esto, por ejemplo, desde acá, ya a pesar de que hicimos jerarquías, acá siempre veníamos arrastrando un signo. Y al final estos signos afectan. Por ejemplo, aquí en este caso, esta afectación es directa, porque me afecta también aquí, para obtener al final esta suma, ¿cómo resultó? Ser que Negativa. una resta. Entonces, ojo con las leyes de los signos. Así va la jerarquía: exponentes o raíces, división con multiplicación, y al final las básicas, sumas y restas, pero siempre cuidando la ley de los signos. Entonces, ¿alguna otra duda? No. Ok. Si no hay otra duda, entonces también hay que resolver la tarea de la página 8, donde abajito precisamente de las leyes de los signos vienen ejercicios, son 10. También hay que resolverlos y subirlos al apartado en plataforma. ¿Sale? Entonces, eso se quedaría de tarea. Ya tienen 2 tareas. El de la página 10 también, y el de la página 8. Y pues con eso pueden practicar el lenguaje algebraico y las operaciones que vienen ahí en su guía. Si hay duda en alguna operación, me la dicen en la siguiente clase. ¿Sale? Si no Sí. hay más dudas, entonces, pues bueno, fue muy rápido. De hecho, yo nada más iba a dar hasta las operaciones, pero me dio tiempo a dar la ley de los signos. Hasta aquí lo dejamos entonces. Si no hay dudas, nos vemos la siguiente clase el próximo viernes. Sí, profe. ¿Sale? Entonces nos vemos, Luis. Adiós. Adiós.